La lista 711 Compromiso Frente Amplista fue la gran revelación de las elecciones internas del Frente Amplio en el 2014. El importante caudal de votos recogido en esa oportunidad terminó de inclinar la balanza a favor de la lista 711 y colocó en pocas horas el nombre de su líder, Raúl Sendic, junto al de Tabaré Vázquez en la fórmula presidencial de cara a las elecciones nacionales. Sendic se perfilaba entonces como una de las más firmes promesas de recambio generacional en una fuerza política que aún no consigue superar la vigencia de la tríada conformada por Tabaré Vázquez, Danilo Astori y José Mujica. Sin embargo, a casi 3 años de aquella instancia, el panorama parece ser completamente diferente. Los resultados de la comisión investigadora ANCAP y la polémica por el inexistente título de licenciado en genética humana fueron un cimbronazo para la imagen del vicepresidente y para su sector. El martes se supo que la subsecretaria de Salud Pública, Cristina Lustenberg, abandonó Compromiso Frente Amplista, acumulando otra deserción a una lista que ya incluye los nombres de Gustavo Leal, Julio Calzada, Leonel Brioso y Sebastián Torres. En otro plano, los primeros indagados por el caso ANCAP van hoy al juzgado de crimen organizado por la denuncia presentada por la oposición el pasado 19 de abril. ¿Cómo enfrentan este contexto dentro de la lista 711? Vamos a conversarlo con el senador Marcos Otegi. Otegi, bienvenido y gracias por acercarse acá hasta Suena Tremendo. Gracias por la invitación. Otegi viene del MLN Tupamaros, empezó a militar ahí en el año 1986, si no me equivoco, cuando se cruza con Raúl Sendic, hijo, obviamente, y en qué momento decide acompañarlo políticamente. Bueno, con Raúl en realidad, desde que él vuelve, la familia vuelve de Cuba, en realidad vuelve la familia Sendic, pero también la familia Setelich, que eran otros hijos del bebé de Raúl. El presidente de AFE. En su momento. Y ahora subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Jorge Setelich. Ahí nos cruzamos, pero a las patadas, ¿no? En ese momento las diferencias entre el MLN y el 26 de marzo eran muy importantes. Ahí es que conozco a Raúl. La vinculación política es posterior. Años después ya. Sí, 2009, muchos años después. Sí. Muchos años después que coincidimos en algunas actividades políticas. Nosotros también veníamos de un grupo de compañeros que habíamos estado en el Frente Juvenil del MLN y que después que nos fuimos no habíamos tenido actividad partidaria. O sea, básicamente cuando Raúl Sendic empezó también a crear un espacio de comunicación, de debate, ¿no? El Uruguay 2030. Sí, eso fue posterior, ¿no? Posterior. Sí, posterior, ¿no? Pero ya venía contactándose de esa manera, Raúl Sendic. Raúl venía propiciando encuentros con distintas militantes, compañeros, profesionales de izquierda pertenecientes al Frente Amplio, que muchos no tenían un espacio partidario porque por distintos motivos se habían ido alejando de sus partidos en los cuales habían empezado a militar. Raúl empezó a tender puentes, ahí es que retomamos un vínculo más de debate político, de analizar el país, de compartir cómo veíamos el futuro del Uruguay, cómo veíamos el futuro del proyecto de izquierda. Por lo tanto, lo primero que nos motivó es generar un ámbito de reflexión sobre esos temas. Por eso yo ingreso a la 711, que era una organización que ya existía, pero una organización muy pequeña. Tenía un diputado, Raúl venía de la gestión de ANCAP y ya en el gobierno de Mujica, en la presidencia del ente, había también después hecho algún periodo en el Ministerio de Industria. Y hay como que algunos compañeros que no teníamos encuadre en ningún sector del Frente Amplio, nos acercamos a Raúl a la 711 con esa mirada, ¿no? con ese énfasis, pensar el Uruguay de largo plazo, pensar el proyecto de izquierda hacia el futuro y pensar que teníamos algo para aportarle, porque si no teníamos algo para aportarle, podríamos estar en otros sectores. Pero ¿qué tenía Otegi para aportarle? Bueno, nosotros en realidad lo que teníamos para aportar como sector y que fue lo que fuimos construyendo, que era una inquietud que nosotros también teníamos, era la necesidad de que el proyecto de izquierda empezara a tener un debate sobre una mirada más prospectiva del Uruguay, ¿no? Que eso después desembocó en Propuesta Uruguay 2030.
Nos parecía que había que empujar la renovación generacional, ese era otro componente importante. Era claro que el proyecto de izquierda en algún momento se tenía que poner a debatir sobre cómo empujar el proceso de renovación generacional, porque eso no se da solo, ¿no? Hay que tomar decisión política en los partidos de empujar ese proceso de renovación generacional y después tratar de tener una actividad política, una práctica política de mucha cercanía con la sociedad. Que ese fue otro énfasis que pusimos dentro de la 711, ya en la campaña electoral, ya en las internas, después en la campaña en octubre, de apostar a tener un debate de cercanía mano a mano con la sociedad. Por lo tanto recorrimos mucho el país, propiciamos mucho el encuentro con militantes y con ciudadanos en general para debatir ideas de cómo veíamos el Uruguay del futuro y cómo veíamos el proyecto de izquierda. Bien, lograron tener una muy buena votación, como explicamos al principio. Eso también posicionó a Raúl Sendic como un candidato interesante para compartir fórmula, pero después mucha gente lo veía como un recambio generacional fundamental para el Frente Amplio, como una figura que, bueno, quizás se podía proyectar para ser candidato al futuro. Sin embargo, bueno, empiezan las deserciones a partir de todos estos episodios que comentamos. La última es la de la subsecretaria de Salud, Cristina Lustenberg. ¿Cómo ve Otegi esta deserción, esta última deserción? Bueno, en realidad, eso que tú comentabas en la reseña al inicio del programa, del crecimiento que tuvo la 711, el crecimiento que tuvo Raúl Sendic, el ser el compañero de fórmula de Tabaré Vázquez en las últimas elecciones nacionales, lo colocaron a Raúl claramente como alguien que se perfilaba como una figura muy potente en este proceso de renovación generacional dentro del Frente Amplio, dentro de la izquierda. Eso llevó a que haya estado en el foco permanentemente. Nosotros seguimos sosteniendo, más allá de que siempre puede haber errores, siempre uno puede tener una mirada autocrítica sobre su trayectoria, sobre su actividad. Ha habido una campaña sistemática contra Raúl y contra nuestro sector. Eso tiene impactos, claramente tuvo un impacto que hay que ver cómo se resuelve hacia el futuro. Ese es el desafío que tenemos como sector. Todavía hay cosas que quedan por cerrarse, que es, por ejemplo, el juicio que hoy se está procesando. Ese es un elemento importante para terminar de construir un relato acorde a lo que sucedió, por ejemplo, con ANCAP. Nosotros estamos convencidos, estamos muy tranquilos de que no hay ilícitos en todo el proceso que se investigó sobre ANCAP, pero es la justicia la que tiene que fallar. Entonces, claro, ahora muchos se fueron subiendo, si se quiere, a ese barco de Sendic en un buen momento, y ahora en un mal momento muchos empiezan a bajarse. Por eso pregunto qué le parece esta última deserción, aparte ya con un cargo, ¿no?, en el Ejecutivo, de ser una subsecretaria de Salud, y qué razones argumentó o esgrimió Cristina Lustenberg también a la hora de salirse de la 711. Bueno, nos duelen todas, ¿no? Una organización política, siempre hay gente que se va y gente que viene. En la 711 sigue llegando gente en distintos lugares del país, ¿no? Lo que pasa es que uno coloca en una bolsa y ahí hay realidades muy diversas, ¿no? Hay compañeros como Sebastián Torres o Leonel Brioso que se fueron mucho antes de los temas investigadora ANCAP, tema título, se fueron por otros motivos. Este caso no, el de Lustenberg no. El tema de Cristina, nos duele la partida de Cristina, claramente nos duele. Ella habló con Raúl, le dio sus motivos. ¿Se saben qué motivos? Ella lo que planteó de que claramente se sentía mucho más identificada con la función ejecutiva, que no se veía haciendo política desde un sector político, que quería enfocarse en los temas de gestión, y esa fue la razón que le esgrimió a Raúl. ¿Ella llega a la subsecretaría como por su idoneidad o por ser parte de los grupos más votados del Frente Amplio? Por ambas cosas, claramente. Bueno, podría decir, no, llegaste a este cargo gracias a esta lista y te estás yendo ahora que estamos en la mala. Por ambas cosas, ¿no? Ese planteo, que hace la compañera Raúl y la desvincula del sector es legítimo, no es muy consistente con no renunciar a la banca. Y eso también lo quiero dejar muy claro, ¿no? Es legítimo que la compañera se quiera enfocar en las tareas ejecutivas. Sería de orden renunciar a la banca, que claramente es una banca del sector, y yo soy consciente también. Esos votos son de Raúl Sendic, ¿no? Yo estoy sentado en el Senado de la República por los votos de Raúl Sendic. Si yo me alejara del sector, debería dejar la banca. Sería un deber ético renunciar. Ella ya dijo de irse de la subsecretaría, volvería
al Senado. No lo sé porque como habló con Raúl y nosotros no tenemos una nota que explique el conjunto de motivos que le llevan a alejarse, pero eso es lo que nos transmitió Raúl. Y está haciendo, la compañía está haciendo una gran gestión en el Ministerio de Salud Pública. Es buena cosa que se quede. También es cierto que nosotros como sector fuimos considerado como sector el segundo sector más votado dentro del Frente Amplio en las últimas elecciones, y claramente no tenemos una representación en el gobierno nacional acorde con ese caudal electoral, que no es una regla ni aplica, pero es un dato de la realidad. Otey habló del deber ético. ¿No es el deber ético de Raúl Sendic a aceptar que se equivocó y pedirle disculpas a la ciudadanía por el tema del título de licenciado? Yo creo que Raúl lo ha hecho, eso, ¿no? Y nosotros estamos pensando de que en estos próximos años... ¿Ha pedido disculpas? Sí, en el plenario del Frente Amplio él pidió disculpas, ¿no? Él pidió disculpas. Pero a sus compañeros, ¿no? Sí, no a la ciudadanía, no todo el pueblo uruguayo. Después en alguna nota también él ha planteado una autocrítica con respecto a cómo se manejó el tema del título. También es cierto que a veces es muy difícil. Pero todo muy, perdón que lo interrumpa, pero todo, ¿no le parece que fue un poco elusivo o demasiado reservado en plantear autocrítica? O sea, y no lisa y llanamente decir, bueno, me equivoqué, pido disculpas, borrón y cuenta nueva. Sí, eso puede ser un tema de énfasis, ¿no? Yo lo que creo que también hay que ponerse del otro lado y decir, en un momento que uno se siente sistemáticamente atacado, ¿no? Donde se dijeron cosas muy gruesas, ¿no? Muy gruesas, que afectan a las personas, porque uno hace política, tiene el cuero duro, pero es un individuo, pero fundamentalmente tiene una familia detrás, tiene afectos, ¿no? Cuando se sale por la prensa y se dicen determinadas afirmaciones, se descalifica actores políticos y no solo actores políticos, muchas veces lo que se maneja a través de redes sociales, etcétera, ¿no? Afecta, ¿no? Por lo tanto, no es el mejor. Pero la gente sigue esperando que digo, él pidió disculpas, pero nunca reconoció que había mentido, dijo que iba a presentar el título y todavía no lo ha hecho. Entonces, digo, es totalmente entendible la hazaña con la que mucha gente le ha caído a Raúl Sendic, ¿no? Y sobre todo anónimamente, y eso afecta a las personas. Pero se sigue perpetuando la situación, ¿no? O sea, Sendic tampoco ha tratado de cortar esta situación, cumpliendo con lo que prometió o aceptando lo que en definitiva pasó, ¿no? Que parecería como que pase el tiempo y esto se va a diluir. Pero el tiempo claramente no está sacando el tema de la agenda, ¿no? Yo creo que él hizo una explicación de cuál fue su periplo, sus estudios, etcétera. Puede ser más convincente, menos convincente. Y acá el principal, creo que el principal desafío que Raúl tiene como un actor político es que esto se lo tiene que explicar a la ciudadanía, y esto va a suceder porque el recorrer el país, hacer actividad política permanente, ese es un desafío que tenemos como sector. Nosotros tenemos que hacer un enorme esfuerzo por salir de esta situación que nos ha metido muy para adentro, porque hemos estado sistemáticamente golpeados con un tema o con otro, a recorrer el país, dar la cara y estar dispuesto a que la ciudadanía te pregunte, te consulte, te increpe y te cuestione, ¿no? Y ese es el esfuerzo que nosotros nos estamos proponiendo realizar a partir de este año. Sendic no va a ser candidato en el 2019, eso lo dijo usted. Y sí, lo dijo Raúl. Lo dijo Raúl. Lo dijo Raúl. Esa es una carrera. Va a encabezar la lista del Senado. Va a encabezar la lista del Senado de la 711. Y otra cosa, Otey, desde la propia 711, pero también desde otros sectores del Frente Amplio, se ha dicho, ¿no? Y usted lo dijo al principio de esta nota, ha sido una campaña dura, con saña contra Raúl Sendic, ¿no? Siempre se dice, bueno, los medios de comunicación, ¿no? Los medios de comunicación fueron parte de esa campaña. Yo lo encuentro que es una afirmación muy vaga, muy generalizada, que no hace justicia con los periodistas, ¿no? No, algunos medios, no son claro, los medios. A veces, no son los medios. A veces yo digo, bueno, pongan el nombre y digan las cosas, ¿no? Sí. Por su nombre. O sea, este medio ha hecho una campaña y lo sabemos, y bla, bla, y bueno, que se cuestione en tal caso a ese medio y a los periodistas de ese medio. Cosa que tampoco entiendo que haya sido así, ¿no? Me parece que la situación... Pero también, y quien puso en realidad en la picota, antes del tema del título, ¿no? Antes del tema del título, yo creo que Sendic se puso solo en la picota. Pero antes, con la gestión de ACAP, a Raúl Sendic lo ponen frente al paredón, lo pone el propio Frente Amplio, es decir, lo ponen Mujica y Astori
cuando entran en una reyerta pública a partir de la gestión de ANCAP. Es decir, la gestión está desautorizada por el propio Frente Amplio, por el actual ministro de Economía. O sea, de alguna manera es Astori, y Mujica también, porque participa del debate, en vez de callar y de todas maneras, digo así, no saquemos los trapitos al sol. Es el primer punto donde se pone a Sendik, y fue tan fuerte porque eso no lo hubiera logrado la oposición. Nadie de la oposición hubiera logrado poner a Sendik en ese lugar que lo puso Astori y que lo puso Mujica. Distintas cosas con respecto a eso. Lo primero, hubo una campaña de afuera donde algunos medios de comunicación cumplieron un rol muy importante, pero hubo una campaña de adentro también. Y esto es algo que tenemos que tener una mirada autocrítica dentro del Frente Amplio. Porque si la renovación generacional la vamos a procesar matándonos unos con otros, dependiendo de qué sector es el compañero que se perfila con potencia para ser un candidato, le estamos haciendo un daño enorme al proyecto de Frente Amplio. Nosotros siempre afirmamos, cuanto más compañeras y compañeros haya con aspiraciones, con capacidad y con potencial de ser candidato, demos la garantía de que los compañeros puedan correr esa carrera sin esperar zangadillas permanentemente de adentro. Eso no sucedió con Raúl. Pero parece uno desde afuera puede interpretar que es algo sano, ¿no? Que se haya una discusión en la interna del Frente Amplio, haciendo autocrítica de cosas que se hicieron mal en el pasado. Que el que quedó en el fuego cruzado fue Raúl Sendik, ¿no? Porque fue su gestión en el Frente ANCAP la que se interpeló desde sectores del turismo, de sectores del MMP, y que terminó con ese intercambio epistolar entre Mujica y sí, que hubo que votar una capitalización urgente de ANCAP en enero, ¿no? Claro. Del año. Pero una cosa capaz que no tiene que ver con la renovación generacional, sino que tiene que ver con, bueno, qué hicimos mal, qué hicimos bien, saldemos esa discusión y vayamos hacia adelante. Sí, yo lo que creo es que la autocrítica siempre es importante y válida la autocrítica. Una cosa es la autocrítica y otra cosa es la mentira. Lisa y llanamente la mentira, o las medias verdades, o instalar cosas y afirmaciones que no son verdad. Pero dentro del Frente Amplio hubo medias verdades o mentiras. Sí, sin duda. Debate con respecto al tema ANCAP la hubo. Pero ¿quién fue el que mintió o medias verdades? Yo lo siguiente, primero, Mujica le responde a Astori después que quede involucrado en este debate. No es que Mujica fue un actor activo en el debate sobre el tema ANCAP. Cuando se señala que el gobierno de Mujica era responsable, si yo soy Mujica haría lo mismo. Reaccionó Mujica, digamos. Reaccionaría. O sea, pero el astorismo instaló las medias verdades sobre Sendik. Algunos actores, sin duda, instalaron las medias verdades y hacen afirmación que no tienen ningún sustento técnico, ¿no? Se han hecho en distintos medios de prensa, ¿no? Y bueno, se ha dicho de que las empresas públicas fueron responsables importantes del déficit, y esto se dijo hace bastante tiempo, que por lo tanto había que ir hacia una línea de mucho ajuste en el funcionamiento de las empresas públicas. Hoy las empresas públicas dan superávit todas, ¿no? Y el déficit fiscal creció un 4%. Uno analiza las cuentas nacionales y el impacto de las empresas públicas en el déficit fiscal es totalmente marginal. Lo que está impactando en el déficit fiscal son básicamente la seguridad social y distintas transferencias que hace el gobierno nacional, por ejemplo, en seguro de enfermedad, para las AFAP, etcétera. Eso explica buena parte del déficit fiscal, no lo explican las empresas públicas. Y sin embargo se afirmó eso. Eso no es mentira, ¿no? De mi punto de vista es una afirmación errónea, ¿no? Lo otro, acá polemizaron actores que fueron parte del gobierno, ¿no? Y en los 5 años del periodo pasado, yo por lo menos no recuerdo un solo debate, una sola alerta pública de que las empresas públicas estaban descontroladas o que las empresas públicas... Yo puedo recordar una. Yo no recuerdo. Yo recuerdo una, pero no vino del Frente Amplio. Ah, bueno. Fue cuando se le hizo la interpelación al ministro de Economía, Fernando Lorenzo, y el propio Pedro Bordaberry, que era el miembro interpelante, le dijo a Lorenzo que Lorenzo y el equipo económico le había dicho a la bancada del Frente Amplio que estaba preocupado por la trayectoria de las empresas públicas, o la trayectoria fiscal de las empresas públicas, ¿no? Y Lorenzo dijo que él nunca, y que nadie del equipo económico le había dicho nada al respecto, ninguna advertencia a la bancada del Frente Amplio.
Yo lo que estaba hablando de la O interna sea, del Frente Amplio. o Lorenzo salió a cubrir las espaldas en ese momento. Yo lo que digo es un dato de la realidad. Dentro de la izquierda, dentro del Frente Amplio, en los 5 años anteriores, este debate no lo tuvimos. ¿Y por qué? ¿Por qué no? Porque yo lo que creo que en realidad... Porque después Astori salió a decir que él sí había advertido. Yo le puedo creer que Astori haya advertido. Yo lo que puedo decir como un actor político, integrante de una fuerza política, es que si se visualizaba que algo era grave, que iba a tener un impacto negativo sobre las cuentas nacionales, que iba a impactar negativamente en el desarrollo del país, hubiera sido un debate. Lo hubiéramos debatido. Los sectores políticos, que a su vez respaldan a los ministros, etcétera, hubieran colocado esto en la agenda de debate dentro del proyecto de izquierda. Por lo tanto, esto no sucedió. Bien, tenemos que hacer la tanda, después vamos a hablar del futuro de la 111. El presidente de FANCAP dijo en Suena Tremendo, el presidente del sindicato, el año pasado, que todo esto formaba parte de una estrategia de Astori de ajustar y bueno, él ya lo ponía en un punto extremo, ¿no? Sí, hasta de hacer desaparecer a las empresas públicas, es decir, ¿por qué? Porque él cree y tiene otra visión, ¿no? Y ponía como ejemplo la posición de Astori en la ley de referéndum, en el referéndum de ANCAP del año 2003. Es decir, ¿tiene algo de valedera esta afirmación? Es decir, hay una Astori que piensa que hay que ir por un camino en las empresas públicas que es muy distinto a lo que piensan otras personas del Frente Amplio. Yo lo que creo, no creo que Astori quiera hacer desaparecer las empresas públicas, de ningún punto de vista. Lo que sí creo que tenemos visiones distintas con respecto a cuál debe ser el rol que deben cumplir las mismas, ¿no? A las empresas públicas no se les puede pedir todo. No se les puede pedir que contribuyan a manejar la inflación, que contribuyan a reducir el déficit fiscal, que den soberanía en áreas estratégicas de la economía, ya sea la energía, etcétera, etcétera, que promuevan empleo, que promuevan investigación. En algún momento hay que decir qué queremos, cuál es el rol principal de las empresas públicas, ¿no? Nosotros tenemos una visión que hemos sostenido de que las empresas públicas cumplen un rol trascendente como palanca de desarrollo, como motor de la economía, y que en buena medida en estos últimos años, sin el rol que cumplieron las empresas públicas, el Uruguay no estaría en la condición económica que tiene hoy. No tendríamos, por ejemplo, soberanía energética como tiene hoy el país, cuando nunca en la historia del Uruguay ni siquiera pensó de que podíamos tener soberanía energética excedente y estar exportando energía. Claro, como con asociación con los privados, ¿no? Porque sí. El sector de la energía eólica ha funcionado muy bien con los privados también. Sí, muy bien. También ha habido inversiones muy importantes en materia de gestión y de otros mecanismos, la biomasa, etcétera. Hemos diversificado nuestra matriz energética. Tenemos que hacer la tanda, después seguimos conversando. En estos minutos llegaron 15 o 16 mensajes. Y es una prueba, ¿no? Que nombrar a Sendik mueve a la gente, y negativamente, ¿no? Negativamente. Y que a los uruguayos le tocase el tema de ANCAP y piensan, ¡puah! Qué lastre que nos dejaron. O sea, por más que Otegi venga y diga, yo no creo que la incidencia o el impacto de las cuentas de las empresas públicas sea muy grande en el déficit. Es más, no creo que sea el problema. El problema viene por las transferencias del gobierno o por las jubilaciones. Bueno, el Uruguay entero hoy piensa distinto, ¿no? O sea, va a ser difícil manejar estos temas para la 711 de cara a las próximas elecciones. Tener que salir y volver a convencer a la ciudadanía de que no somos tan malos y queremos cosas buenas para el país. Pero eso lo hablamos después de la tanda. ¿Cómo no? Estamos conversando con el senador del Frente Amplio, la 711 es la lista, compromiso Frente Amplista, Marcos Otegi. Quedó colgada la pregunta de Juanchi, ¿cuál es el futuro del sector después de este maremoto político por el cual han atravesado, principalmente por las acusaciones que se le han hecho a Raúl Sendik por el tema del título, por el tema de la gestión de ANCAP y la bajada de muchos de figuras de primer orden de la 711. Tiene en este momento 8 legisladores en el Parlamento. Uno intuye que va a haber una disminución en el próximo gobierno. ¿Qué eso? ¿Politólogo? Bueno, no. Ya ni politólogo, tiene la bola de cristal. La pitonía. Porque las encuestas generan. Ya se mandó, ya estás matando a. Y bueno, por lo pronto, al sector. Yo que sé, tenés a Lustenberg que se baja, que es senadora, ¿no? Yo escuché una propuesta radical. Bueno, perdón, diputada. Toda la 711 vuelve para el 26 de marzo y se une a Unidad Popular. ¿Eso, verdad? ¿Cómo hace para conservar esas 8 bancas? Yo por lo menos no sería parte de ese movimiento, no me sentiría bien identificado. Mirá, el tema del sector es que tenemos ganas,
nos sentimos con fuerza y estamos convencidos que tenemos algo para aportarle al proyecto de izquierda. Si no tuviéramos ganas, no tuviéramos fuerza y no pensáramos que tenemos algo para aportarle al proyecto de izquierda, nos iríamos para nuestra casa. Estamos convencidos de eso. ¿Quién resuelve esto? Es la ciudadanía. Por eso yo no te puedo decir dónde vamos a estar parados en el 2019, porque por suerte de una democracia esto lo definen los votos, lo define la gente. Si nosotros tenemos la capacidad de despegar, salir a recorrer el país, dar cuenta de todo lo que haya que dar cuenta, ¿no? Responder todo lo que la ciudadanía le parece y sobre todo los frente amplistas tengan para consultar y preguntarle a Raúl o al conjunto del sector. Si tenemos propuestas interesantes para hacerle al Frente Amplio y al país hacia el futuro, ¿no? Si tenemos esa capacidad, creo que uno mira con optimismo la próxima coyuntura electoral. Si no la tenemos o si la ciudadanía interpreta otra cosa distinta, bueno, es la regla de juego, la democracia. Seguiremos aportando al proyecto de izquierda donde nos toque estar. Nosotros somos de izquierda, somos del Frente Amplio. Yo soy del Frente Amplio desde que nací en el 1970. Mi viejo era militante. Y uno va a seguir aportando donde le toque estar. No importa si es en el Senado, diputado, o militando en un comité de base, en un sindicato o en otro lugar. Ahí vamos a estar empujando. Estamos convencidos que la 711 tiene algo para aportarle al proyecto de izquierda y que de hecho lo hizo, ¿no? En la coyuntura electoral la 711 marcó una línea distinta de acción política, de mucha cercanía, de mucha propuesta, y creo que algo que no se le reconoce a Raúl y es muy injusto, que Raúl hizo un aporte enorme para que el Frente Amplio ganara las elecciones. Otey, hace este comentario que es un comentario un poco más trivial. Pero, por ejemplo, ¿cómo reaccionan en la interna de la 711 cuando empieza a generar eso de que se indique Yeta? Obvio que hay como en un mundillo, ¿no? De las redes, ¿no? O sea, Twitter, Facebook. Luego que empezó ese chiste, ¿no? Inclusive ese chiste lo recogen de ahí y lo llevan al carnaval. Ya hay grupos carnavaleros que están diciendo, che, mandaron a Sendik para Italia, 2 terremotos hubo. Y todos hacen, ¡ay, medio que! Sí, bueno, es parte de lo que se comunica a través de las redes. Uno no le da yo por lo menos no le doy bolilla. Pero están al tanto sí, de eso. Uno participa de las redes sociales. Lo que pasa es que a veces el debate se simplifica tanto, ¿no? Cada vez simplificamos más el debate público y el debate político y lo empobrece. Si nosotros pensamos que vamos a debatir grandes cosas a través de Twitter o a través de WhatsApp, estamos fritos. Estamos fritos. Cortita antes de entrar en múltiple opción, ¿cómo vio el cambio de fiscal del caso ANCAP y las suspicacias que generó? Ninguna suspicacia. O sea, es un poder del Estado que tiene sus mecanismos, su forma de funcionamiento. Cualquier fiscal que asuma la causa para nosotros es lo mismo. Lo único sí es el tema, nosotros queremos que esto termine rápido. O sea, pero el fiscal de corte garantizó que esto no iba a desajustar demasiado el cronograma y eso es lo más importante para nosotros. Nosotros queremos que rápidamente Raúl vaya de las explicaciones. Y estamos muy tranquilos, por lo tanto queremos que cuanto antes el tema ANCAP se cierre en la justicia, mejor. Bien. Le quiero aclarar a un oyente que dice que aportamos algunos datos un tanto barruntos, eso que Astori quiere liquidar empresas públicas suena a ramplón. Después le muestro la nota con el presidente FANCAP en este mismo programa, a fines del año pasado, donde él elaboró esto de una manera bastante más compleja que una simple, o valga la redundancia, que una ramplonería, ¿no? Él lo pensaba, lo dijo, lo argumentó y dijo que era una estrategia que no era nueva de Astori, que viene desde antes del 2003. O sea, lo dijo acá, no lo estoy inventando yo. ¿Pasamos a los juegos? Me preguntas si hay que ponerse campeones, Otey. No, es la zona lúdica, suena tremendo. Ya un clásico de este programa. Múltiple opción para empezar, Otey. Conoce cómo funciona la múltiple opción, ¿no? ¿Cuál de estos 3 legisladores de la oposición le pareció más serio, leal y responsable a la hora de trabajar en conjunto en la comisión investigadora del caso ANCAP? ¿Pablo Mieres, Pedro Bordaberry o Álvaro Delgado, que fue quien la solicitó? Yo creo que podría inclinarme por Pedro Bordaberry, que tuvo realmente un comportamiento
Lo mismo Álvaro, podría decir de todo. Pero si Con Bordaberry hicieron buenas migas, ¿no? Ustedes, yo los he visto en algún programa, en Código País. Mucho respeto. Ahí está. Tenemos mucho respeto por la forma de trabajar que tenemos. El día en que los integrantes de la oposición fueron a hacer la denuncia penal contra ANCAP, no había ningún frente amplista acompañándolos porque está convencido 100% de que no habrá ningún tipo de irregularidad. B, para proteger a Sendik ante la eventualidad de que haya efectivamente algún hecho delictivo, aunque no involucre directamente al vicepresidente. C, porque ninguno tenía una gabardina a mano, son una prenda oligarca. Que estamos convencidos de que no hay ninguna irregularidad, 100% convencidos. A ver con esta cómo me la llevo, Tegui. Si los legisladores que no abandonaron la lista 711 fueran a armar una banda, ¿cómo se llamaría? Banda de rock, ¿no? Banda de música. Banda de rock. Sí, claramente. Rock pesado. Sí, bueno, vamos a dar opciones. Hay géneros. Ancapunk, un conjunto de jóvenes desprolijos y rebeldes. Genética, una banda de estudiantes de medicina que hacen un tributo a Metallica. O Don Raúl y los licenciados del amor, un combo sin mucha formación pero con todo el sabor. No, me quedo con Ancapán. Desde la fila de la 711 anunciaron que no será candidato en 2019, hablo de Raúl Sendik, y que se abocará a reconstruir su imagen pública. ¿Cuál de estas medidas demagógicas debería implementar Sendik de acá en adelante? ¿Cambiar el Audi por un Fusca y empezar a marketinearse como el vicepresidente más pobre del mundo? ¿Ser el anfitrión de la Educatón, un evento televisivo dedicado a conseguir donaciones y llegar al número necesario para darle el 6% de la educación sin que el astorismo patee? Renunciar, volver a Cuba, intentar que la Facultad de Medicina de La Habana instaure una licenciatura en genética humana y regresar con título. Todas. Es una tarea. Y sí, para rimar votos. Es una tarea que hay que remar. Entonces. Bien, cuando Otegui escucha el siguiente audio, ¿cuál de estos tres pensamientos se le viene a la cabeza? Escuchémoslo. De genética humana con una medalla de oro. Mira, yo estudié medicina en Cuba, que no lo pude terminar porque justo fue la apertura democrática en el Uruguay, vinimos para acá, hice 5 años, hice una licenciatura en genética. Y es cierto que tuve la medalla de oro en 2 o 3 años seguidos. Hoy la verdad que ni me animo a hablar de la genética, porque la genética en estos años es impresionante. El otro día tuvimos una reunión con los científicos aquí y con investigadores. Y la verdad que la genética es impresionante lo que avanzó en estos 20, 30 años. Claro, tenés que estudiar todo el tiempo, ayornarte. Sí, hoy tenés que empezar de vuelta, digamos. Hoy podría decir casi que soy un analfabeto desde ese punto de vista. Te quedaste en el descubrimiento del ADN, casi. Pero esas medallas de oro de licenciado en genética humana te las dieron. Sí, claro. Las tenés de recuerdo. Sí. Lo que pasa es que tenían un sistema bastante parecido al de los americanos, en eso, que iban como de cada generación premiaban a los mejores, había competencia entre las distintas facultades, también de conocimiento, en el mismo estilo que hacen los americanos, claro, de competencia de conocimiento. Bien, ahí estaba, sentí que él sonríe. Esto se transformó en Guantánamo para Otegui, ¿no? Tener que escuchar todo ese audio. Bien, a ver, ¿qué pensamiento le viene a la cabeza después de escuchar este audio? Piensa, por favor, habla de ANCAP, habla de ALUR, habla del Fondes, habla de cualquier cosa menos de esto. O piensa, una medalla de oro es poca cosa, este hombre mereció un premio Nobel por su trayectoria. O finalmente piensa que Sonríe, te estamos grabando, Canal 2 es un programa que está desestabilizando la democracia uruguaya. No. La última. Sí, totalmente. Es un programa que desestabiliza la democracia. No. Esto es todo un chiste, un chiste. Digo, para que no lo levante ningún diario. No, es un chiste. Yo vi eso del País, no lo podía creer. Después me dijeron, no, es que tú suena tremendo. Sí, bien. Yo dije, mirá vos, vendría suena tremendo. Me lo cuestioné seriamente. Pero veo que es todo un chiste, ¿no? Me lo cuestioné capaz que incluso después vamos a hablar sobre ese tema, ¿no? Porque amerita algún tipo de explicación. Seguro el País desestabilizó, suena tremendo en la semana. Por lo pronto. Sí, hay una conspiración. Sí. Bien. Creo que tiene que hablar de todo, Raúl. Sí, creo que tiene que hablar de todo. De todo. Y a nosotros nos pone la ciudadanía. Entonces que nos pida cuenta de la ciudadanía, que nos cuestione la ciudadanía. Lo que sí tenemos que elevar el nivel de cómo debatimos, ¿no? Pues cualquiera me puede cuestionar. El tema es cómo me cuestiona, ¿no? Si me cuestiona para que yo pueda superar, para construir una síntesis superadora, superar errores. Me parece que eso es lo que hemos perdiendo en la sociedad y muchas veces somos los actores políticos los responsables de eso, porque si nosotros bajamos la discusión política a nivel del zócalo, eso tiene impacto en el conjunto de la sociedad. Tiene un impacto en el conjunto de la sociedad porque somos formadores de opinión, como son los periodistas, como son
otros actores. Creo que tenemos que recuperar una forma de debatir, de discutir con dureza, con convicción, pero no perdiendo ciertos códigos, ¿no? Porque ahí sí que me parece que nos hace mal a todos. Otegi, la verdad que usted cuenta mucho que tuvo una vuelta, un sueño, que había un hombre de ébano muy veloz que ganaba los 100 metros llano, 3 Juegos Olímpicos de corrido, y cuando estaba en el podio y levantaba su cabeza no era Usain Bolt y era Raúl Sendic con una medalla de oro. No. Realmente Esto también es un chiste, sí. también es un chiste. No. La verdad que no tengo sueños recurrentes. Ok. Marcos Otegi. sí. No. No, nada, iba a ser otro chiste. Otro chiste más, no, por Otegi. Marcos Vamos a ver Otegi. Otegi más adelante en tiempo. Muchas gracias por estos minutos, eso era tremendo. No, gracias a ustedes.